Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Francisco? Si tu nombre es Francisco o Francisca, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Francisco Solano. ¿Sabías que San Francisco le llamaban el taumaturgo del Nuevo Mundo? ¿Sabías que San Francisco se enfrentó a un toro? ¿Sabes qué significa taumaturgo? Quédate con nosotros y vamos a responder a cada una de estas preguntas. Pero antes, por favor, acompáñame a hacer una oración al Espíritu Santo para que nos acompañe en esta edición. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia para hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con esta historia de San Francisco Solano. San Francisco Solano nace en Montilla, Andalucía, España, en el año 1549. Su papá era el alcalde de esa ciudad. Y desde pequeño ya se miraba que a él le gustaba ser pacifista. ¿Por qué? Porque cuando había conflictos entre las personas, él era un mediador para poner la paz. Inclusive, cuando había ocasiones que la gente decía que se iban a batir a duelo con espadas como se estilaba en aquel tiempo, él corría donde estaban estas personas, hablaba con ellas, las convencía de que no hicieran eso. Y al contrario, las personas hacían las paces. Cuando él decide entrar a la vida religiosa, empieza a estudiar con los jesuitas. Pero después, conociendo un poco más, se interesó mucho por la vida de los franciscanos. Así es de que se fue con ellos. ¿Por qué? Porque la comunidad de San Francisco de Asís tenían un voto de pobreza que a él le llamaba mucho la atención porque su vida era muy austera. En aquel tiempo llegó una peste a la ciudad de Andalucía. Esta peste se le llamaba tifo negra. Y de esa tifo negra murieron muchas personas. San Francisco y también Fray Buenaventura se encargaban de atender a estos pacientes. Pero desafortunadamente, San Fray Buenaventura, porque ahora ya es santo, él fallece a consecuencia de que se contagia de esta peste. Y esta enfermedad también se le pegó a San Francisco Solano. Cuando él ya estaba casi al borde de la muerte, él creía que iba a morir. Pero ¿qué creen? Dios lo salvó. Se recuperó milagrosamente. Entonces ahí él entendió que Dios lo estaba preparando para algo mucho mayor. Así es que él pidió ir a África como misionero. Se decía que las prédicas de San Francisco eran tan sencillas, pero tan acertadas al corazón, que convertía a las personas. Y con esa sencillez, él quería ir a predicar a África, pero le dijeron que no. Tiempo después, el rey les dice a los franciscanos: necesito un grupo de ustedes que vaya a lo que le llamaban en aquel tiempo el Nuevo Mundo, a Sudamérica, para que vayan a evangelizar. Y así fue. El rey Felipe II
lo puso en un barco destinado a Sudamérica. Cuando él estaba en el barco, se dio cuenta que había muchos esclavos de raza negra y él les empezó a predicar. Tiempo después, en el barco, se presentó una tormenta tan fuerte que azotó al barco en una piedra grande, grandísima, que se estrelló y el barco se partió. Esto sucedió frente a Panamá. Ahí se quedaron varados 3 días, hasta esperar a que viniera otro barco para continuar el camino. Y en ese tiempo, él aprovechó para seguir predicando. Muchas de estas personas se convirtieron e inclusive los bautizó. Pero físicamente no les pasó nada. Al pasar el tiempo, los 3 días, viene este barco, los levanta y se los lleva otra vez a su destino final, que en este caso era Lima, Perú. Continúa ya evangelizando, pero hay algo muy interesante que llamaba mucho la atención de San Francisco. Y es que cuando llegaban a un lugar así, los nativos tenían su lengua. Entonces, él decía que a veces en 2 o 3 días ya sabía hablar como ellos. Y entonces eso lo aprovechaba para empezarles a predicar y que la gente entendiera. De esta manera sencilla, él logró que muchos de ellos también se convirtieran. Él viajó por muchos lugares de Sudamérica, lo que le llamaban el Nuevo Mundo. Y pues a lo largo de este caminar hubo muchos milagros. ¿Qué significa taumaturgo? Es lo que decía la pregunta al iniciar. Bueno, taumaturgo es aquella persona que interviene con Dios para que los milagros se realicen. Eso es un taumaturgo. Y él era un mediador. Recuerden que no solo San Francisco Solano, sino todos los santos son mediadores, porque el único que hace milagros es Dios. Bueno, hecha esta aclaración, ahí está. Por eso le llamaban el taumaturgo del Nuevo Mundo, porque así se le conocía antes a América. Bueno, dentro de estos milagros, vamos a ver que la mayoría de esos milagros eran de conversión. Entonces, en una ocasión que él estaba predicando en La Rioja, Argentina, de repente llega un grupo de gente a atacarlos, porque pues en ese tiempo existían las guerras. Y toda la gente de ahí de Río empieza a pues armarse y a alborotarse, a correr y gritar. Ya se imaginan la escena. Cuando él de repente se para enfrente de los que vienen a pelear y sorprendentemente les empieza a predicar de tal manera que la otra tribu entendía perfectamente su lengua. Estos indígenas al último ya no pelearon, ya no hicieron guerra. Al contrario, se convirtieron y también se bautizaron. Era un mediador de la paz. A eso se refiere que hacía muchos milagros, pero principalmente eran milagros de conversión. Bueno, pues también se decía que cantaba muy bonito, tocaba la guitarra y el violín. Hasta un hecho como gracioso es que una vez fue a un convento donde todos los hermanos eran muy serios. Y él, con la alegría que decía, San Francisco nos dice que seamos alegres, empezó a tocar y empezó a cantar. Y al último, lo sorprendente es que todos los demás empezaron a alabar a Dios y cantar y hasta bailar. Danzaron para el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Porque dicen que el que canta ora 2 veces.
Y hablando de San Francisco de Asís, tenía algo que le gustaba mucho de este santo. Y es que San Francisco de Asís, recuerden que también tenía buena comunicación con los animalitos. Pues resulta que cuando San Francisco Solano estaba en otro lugar, también de ahí de Argentina, pues llega la noticia de que había un toro. Y este toro estaba muy salvaje y salió del corral, no supieron cómo, y empezó a querer cornar a toda la gente. La gente corría y gritaba y asustado porque no podían cómo detenerlo. Fueron y le hablaron de inmediato al santo. Y San Francisco Solano viene, ¿y qué creen? Se enfrenta al toro. Y el toro, al ver a San Francisco, se deja acariciar por él. E inclusive, el toro le lame las manos. Y cuando San Francisco le pasa su mano al toro, él se tranquiliza y se da cuenta que tiene que regresar a su corral. Así es que San Francisco lo acompaña a que entre a su corral en paz. Imagínate que hasta los animales puedan tener ese asombro de que una persona los pueda pacificar, puedan sentir esa paz. Y no solo eso, más adelante te voy a platicar otra, pero esa es con pajaritos. Aún así, él también tenía Dios le dio también como un don de profecía. Cuando él estaba en un lugar dando la misa, en el sermón, en pleno sermón, les dijo, si ustedes no se arrepienten de los pecados y piden perdón a Dios, Dios va a destruir todo esto y que sucede un temblor. Y en ese temblor la gente estaba muy asustada, quería huir. Y él les dijo, no, no huyan. Acuérdense, pidan perdón a Dios, arrepiéntanse para que se porten bien y el Señor los pueda ayudar. Y efectivamente, el temblor se tranquilizó. No pasó nada, nada a aquellas personas. Pero tiempo después, él estaba también haciendo un sermón en una misa en otro lugar y resulta que él de repente les empieza a decir, ay, por culpa de toda esta gente que hace tanta maldad, este lugar, todos sus alrededores serán destruidos, excepto este lugar donde yo estoy parado, donde estoy predicando. Y efectivamente, que surge un terremoto y hasta las paredes de la iglesia se cayeron. Y solo el lugar donde había estado el santo predicando, ese lugar quedó intacto. ¡Qué asombro! Una profecía tan profunda. Entonces, aquí es donde la gente ya, pues si él tenía ese don del sermón, pero aparte de eso, con todas estas situaciones que estaban pasando, claro que mucha gente se arrepintió. Claro que mucha gente pidió perdón y se volvió a convertir otra vez a Cristo. Él lo que más le importaba era en sus sermones ganar almas para el Señor. Pasando ya los años, ya cuando él siente que está muy mayor, él está débil, pero continuaba predicando. Entonces se dice que en mayo del año 1610, él se empieza a enfermar, a debilitarse cada vez y cada vez y cada vez más. Hasta que un 14 de julio, allí fue cuando hubo otra situación con unos animalitos.
de repente entró una bandada de pajarillos, cantando alegremente. Cantaban y cantaban y él decía, que Dios sea glorificado. Y pacíficamente, San Francisco Solano se fue con nuestro Señor. Falleció. Ese día que él fallece, dicen las personas de alrededor de donde se miraba la ventana de la iglesia, donde él estaba, del cuarto donde él estaba, dicen que había un resplandor que le llamaba mucho la atención, un resplandor tan diferente que nunca lo habían visto. Y es cuando el santo parte a la presencia del Señor. ¿Qué te pareció la historia de San Francisco Solano? Parecida en algo a San Francisco de Asís, ¿verdad? Con lo que se refiere a los animales. ¿Qué te pareció que toda esa travesía que hizo el santo? Él anduvo por Lima, pasó por Panamá, Uruguay, Paraguay, Perú, pero donde estuvo mucho fue en Argentina. Y todo lo hacía a pie, con la humildad de San Francisco. Yo quisiera decirte, si tu nombre es Francisco, o si tu nombre es Francisca, Francisca, esto es para ti, siéntete orgullosa de tu nombre. Francisco, siéntete orgulloso de tu nombre, porque hay muchos santos que llevan el mismo nombre que tú. Pero en este caso, San Francisco Solano nos ha enseñado que hay maneras de ser pacifistas. Yo te pido, por favor, que me dejes aquí unos comentarios si sabías acerca de la historia de este santo. Y si no te llamas Francisco y no te llamas Francisca, no te preocupes. Lo importante es conocer la vida de los santos, porque los santos son amigos de nuestro Señor Jesús. Y pues yo me despido y nos vemos hasta la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.